Buen día. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase del curso de bases de biogenética. Hoy vamos a hablar sobre biomoléculas. ¿Y qué vamos a ver en particular? Vamos a definir qué son las biomoléculas y cómo se clasifican. Vamos a hablar sobre las principales biomoléculas orgánicas y su importancia. Pero como es un tema tan extenso que abarca 4 tipos de biomoléculas, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, el día de hoy por esta sesión, por este video, únicamente vamos a hablar sobre glúcidos, que también son conocidos como carbohidratos. Entonces, comencemos. ¿Qué es una biomolécula? Bueno, las biomoléculas son aquellas moléculas que constituyen los sillares arquitectónicos básicos para la construcción de la compleja estructura de los seres vivos. Y estas están formadas por la combinación de diferentes elementos químicos llamados bioelementos, que los vimos en nuestra clase anterior. En esta diapositiva quise darles un ejemplo con esta figura sobre la importancia de las biomoléculas en la estructura y el buen funcionamiento a nivel celular. Fíjense, cada uno de estos circulitos indica los lugares donde podemos encontrar una de estas biomoléculas. Por ejemplo, en la pared celular, en el núcleo, los ácidos nucleicos, en todo lo que constituye el citoesqueleto, en los microtúbulos, en fin. Entonces, como vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, estas biomoléculas son indispensables para prácticamente el desarrollo de la vida. Ahora, ¿cómo se clasifican las biomoléculas? Las biomoléculas son moléculas que son extremadamente diversas, hay una diversidad muy grande de estas, y la manera quizás más aceptada y más simple de poder clasificar estas biomoléculas es en dos categorías. Uno, biomoléculas inorgánicas, y la otra son las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que son exclusivas de los seres vivos y que tienen una estructura en base al carbono, ¿sí? Mientras que las biomoléculas inorgánicas son moléculas que pueden estar presentes en los seres vivos, pero también en la materia inerte. Y estas son, por ejemplo, el agua, sales minerales y gases. Veamos un poco sobre estas. Entonces, en términos generales, las biomoléculas inorgánicas son moléculas que no son fabricadas por los seres vivos, pero son imprescindibles para los seres vivos y el mantenimiento de la vida. ¿Por qué? Fijémonos qué funciones cumplen estas biomoléculas inorgánicas. Bueno, el agua es importante para muchas funciones biológicas, pero entre estas es importante en el transporte de los nutrientes, en reacciones del metabolismo y en la transferencia de energía química. Las sales minerales, por su parte, contribuyen al equilibrio eléctrico, a la presión osmótica y al equilibrio ácido-base en el cuerpo. El oxígeno, por ejemplo, y el dióxido de carbono, pues son indispensables para todos los procesos de respiración, ¿cierto? Ahora, ¿qué son las biomoléculas orgánicas? Entonces son sintetizadas principalmente por los seres vivos y, como ya les mencioné, tienen una estructura a base de carbono. Otro de los elementos que constituyen estas biomoléculas orgánicas es además el hidrógeno y el oxígeno, entre otros, como vamos a ir viendo a medida que avancemos en este tema. Estas 4 biomoléculas son los carbohidratos, conocidos como glúcidos también, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y todas tienen funciones muy diversas en el buen funcionamiento celular. A grandes rasgos, para dar un pantallazo inicial, podemos ver que los carbohidratos y los lípidos tienen una función importante, entre muchas otras, en el almacenamiento de energía. Las proteínas van a ver que son un grupo muy diverso de moléculas y están implicadas en un montón de funciones biológicas. Entre estas, señalización celular, en la estructura, en la comunicación, en defensa y en transporte. Y los ácidos nucleicos, pues, son extremadamente importantes porque en ellos se encuentra la información genética de todos los organismos.
y por lo tanto están implicados en todos los procesos que son de regulación génica. Los ácidos nucleicos no va a ser un tema que vamos a tocar el día de hoy, pero lo vamos a ver en unas clases más adelante del curso. Ahora, acá les quería simplemente mostrar de manera muy general algunos de los principales grupos funcionales que vamos a encontrar en estos tipos de biomoléculas. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, grupos funcionales que se llaman metilo, que los vamos a identificar porque tienen un carbono y 3 hidrógenos, o grupos funcionales que se llaman hidroxilo, que es simplemente un oxígeno y un hidrógeno. Otro grupo funcional muy común en estos es el grupo carboxilo, que es un carbono, 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. El grupo amino, que es un nitrógeno con 2 átomos de hidrógeno. Un grupo fosfato, que tiene un átomo de fosfato, 3 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Un grupo carbonilo, que simplemente es un carbono unido por 2 enlaces a un oxígeno. Fíjense que el carbonilo es muy similar, algo similar al grupo carboxilo, para que no lo confundan. El carboxilo tiene 2 oxígenos y un hidrógeno, y el carbonilo no tiene hidrógeno y simplemente es un oxígeno unido a un carbono. Y este que es un poco más rarito, que es el sulfhidrilo, que es un azufre y un hidrógeno. Ahora, empecemos con los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno y cuya fórmula molecular general es CH2ON. Este N me quiere indicar que hay diferentes copias de estos elementos. Una de sus características es que son mayoritariamente solubles en agua y si ustedes van a los libros van a encontrar que tiene diferentes nombres. Pueden ser tratados como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Algo curioso es que no todos, antes se creían que todos los carbohidratos tenían ese sabor dulce, pero esto ya se refutó, solo los que son monosacáridos y disacáridos, que ya van a entender qué son, tienen este sabor. Los que son polisacáridos, que son estructuras más grandes, no cuentan con este sabor dulce, entonces no entrarían como en el nombre de azúcares. ¿Cuáles son las principales funciones que tienen los carbohidratos o los glúcidos? Bueno, estos sirven, como ya les mencioné, de reserva energética y en animales se almacenan bajo el nombre de glucógeno en el hígado y en el músculo. Y tienen también una función estructural, ya que forman parte de la membrana plasmática y la pared celular. Ahora, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Estos se clasifican principalmente de acuerdo al número de azúcares que tengan. Tenemos monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Mono hace referencia a una unidad. Entonces los monosacáridos van a ser una única unidad de un azúcar, que ya lo van a entender mejor. Oligo hace referencia a varios. Entonces aquí me está indicando de que hace referencia a más de una unidad de un azúcar. Y polisacáridos, poli hace referencia a muchas unidades. Lo vamos a ir viendo mejor en las siguientes diapositivas. Arranquemos con los monosacáridos. Bueno, los monosacáridos son sustancias cristalinas que son solubles en agua y que generalmente tienen un sabor dulce. Estos son conocidos como los glúcidos más simples y no se hidrolizan, es decir, como que no se descomponen en unidades más pequeñas. Hay varias formas para clasificar los monosacáridos, por su estructura y por su grupo funcional. Entonces, por su estructura es dependiendo del número de carbonos que tenga el azúcar. Entonces, si tiene 3 carbonos, van a ser llamados triosas, si tiene 4 tetrosas, si tiene 5 pentosas, 6 hexosas y 7 carbonos serían heptosas. Ahora, por su grupo funcional, tenemos que pueden ser clasificados en simples o derivados. En simples tenemos dos categorías, las altosas, que tienen un grupo funcional aldehído, y las cetosas, que tienen un grupo funcional cetona. Ya lo vamos a ver. Y los derivados tienen una sustitución de su grupo, tienen
tienen una sustitución del grupo hidroxilo por un amino, ya lo veremos. Entonces, fijémonos acá, monosacáridos simples. Entonces, los monosacáridos simples son, en los monosacáridos simples, todos los átomos de carbono menos uno contienen un grupo hidroxilo. Recordemos que el grupo hidroxilo es un OH. El átomo de carbono restante tiene unido un grupo carbonilo. Entonces, fijémonos en estos ejemplos de monosacáridos simples. Aquí tenemos nuestra cadena de carbono. Todos tienen un grupo hidroxilo, fíjense acá, el OH, 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 menos un carbono que va a tener un grupo carbonilo. Recordemos que el grupo carbonilo es el CO, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si es una aldosa y cómo sé si es una cetosa? Bueno, depende de la ubicación del grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la molécula, como en este caso, vamos a decir que es una aldosa, pero si el grupo carbonilo se encuentra en la parte intermedia de la molécula, vamos a decir que es una cetosa. ¿Listo? Veamos esto con un ejemplo. Yo les pregunto, ¿qué tipo de monosacárido es la glucosa? Entonces acá le estoy dando una molécula de glucosa. Y entonces, la respuesta va a depender de dónde se encuentra el grupo carbonilo y cuántos carbonos tengo. Por favor, hagan el ejercicio de contar y de identificar el grupo carbonilo. Cada intercepción que ven acá es un carbono. Veámoslo juntos. ¿Tenemos cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y dónde está el grupo carbonilo? En el extremo de la molécula, ¿cierto? Así que, por lo tanto, esta glucosa es una hexosa y es una aldosa, porque tiene su grupo carbonilo en el extremo. Este ejemplo de molécula de glucosa es una forma de azúcar que se encuentra libre en frutas y también la podemos encontrar en la miel. Ahora, los monosacáridos con 5 o más átomos de carbono en su esqueleto pueden cambiar de una estructura lineal a una estructura cíclica. Seguimos con el ejemplo de glucosa. Esta tiene 6 átomos de carbono. Debido a la longitud de esta molécula, puede ocurrir que haya un plegamiento sobre esta y cambie su estructura lineal a una estructura cíclica. Acá lo que hace para conformar esta estructura cíclica es que se forma un enlace covalente entre el átomo de oxígeno de uno de los grupos hidroxilo y el átomo de carbono, del grupo carbonilo. Ahora, algo que les quería comentar es que nosotros podemos tener moléculas que tengan la misma fórmula molecular, pero diferente estructura espacial. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la diapositiva, tenemos 3 moléculas que tienen la misma fórmula molecular. Fíjense que todos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Sin embargo, la distribución de estos carbonos y de estos átomos a nivel espacial es diferente, lo que les va a conferir una estructura espacial diferente y, por lo tanto, propiedades y funciones diferentes. Acá, esta molécula con esta estructura va a formar un gliceraldehído. Esta otra va a tener un N-diol, se va a llamar N-diol, y esta va a formar un dihidrooxiacetona, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos encontrar moléculas con la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, y a esto se le llaman isómeros, ¿sí? El gliceraldehído es un isómero, por ejemplo, del N-diol. Ahora, otro ejemplo de monosacáridos simples son las pentosas, que quiere decir que tienen 5 carbonos. Y estas son unas de las más importantes, ya que son componentes o hacen parte de los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Pues el ADN y el ARN, donde está almacenada toda la información genética de los seres vivos. Entonces, fíjense que acá tenemos un monosacárido, pero la diferencia que hay entre estos dos es que en el carbono 2, una tiene un hidrógeno y por lo tanto me va a formar la molécula desoxirribosa,
Y en la otra, en el carbono 2, tienes un hidroxilo, lo que me va a formar la molécula de la ribosa. Seguimos otra vez un ejemplo de lo que son las hexosas, donde tenemos la glucosa, la galactosa, fructosa y manosa, ¿sí? Ejemplos de estos puede ser, como ya les mencioné, la galactosa, que tiene esta estructura molecular, o la fructosa. Ahora, los monosacáridos derivados. Como les comenté al inicio, los monosacáridos derivados son aquellos monosacáridos en donde hay una sustitución del grupo hidroxilo por un grupo amino. Entonces veamos dos ejemplos. Acá tenemos la estructura del monosacárido, pero lo que ocurre es que el hidroxilo que teníamos en esta posición, o el hidrógeno, es reemplazado por un grupo amino, ¿sí? Por ejemplo, la glucosamina es un ejemplo de un monosacárido derivado y esta actúa como precursor en la glicosilación de las proteínas y de los lípidos. Y otro ejemplo de un monosacárido derivado es la galactosamina, que es un constituyente de ciertas glicoproteínas que actúan como hormonas en el organismo. Ahora hablemos de los oligosacáridos. Recordemos que los oligosacáridos son la unión de dos o más unidades de monosacáridos. Dependiendo de la clasificación que sigamos, pueden ser hasta 10 o hasta 20 monosacáridos. Entonces veamos un ejemplo de un disacárido. Un disacárido es la unión de di, que hace referencia a dos monosacáridos. ¿Sí? Tenemos un monosacárido acá y un segundo monosacárido acá. Entonces, cuando yo ya tengo más de un monosacárido que se van uniendo entre sí, hablo de oligosacáridos. ¿Y cómo se da la unión de estos monosacáridos para formar oligosacáridos? Se da a partir de enlaces glucosídicos, ¿sí? Fíjense acá. En ese proceso, la unión se da entre el grupo hidroxilo de un monosacárido con el hidrógeno del otro. Y lo que ocurre es que en este proceso hay una liberación de una molécula de agua para formar esta molécula de disacárido. Entonces recordemos que si yo les pregunto cómo se llama el enlace que une los monosacáridos, pues se llama enlace glicosídico. Ahora, ¿cuál es la importancia de los oligosacáridos? Bueno, estos intervienen en los procesos de reconocimiento celular, por lo que están ubicados en la pared, por lo que están ubicados en la membrana como glicolípidos o glicoproteínas. ¿Sí? Fíjense acá, los podemos encontrar en la membrana como glicolípidos. Es un ejemplo. Otros ejemplos de oligosacáridos son, por ejemplo, la maltosa, que lo encontramos es un azúcar de la cerveza, la lactosa, que es una enzima que es muy importante en el proceso de absorción de calcio en vertebrados, la sacarosa, que es el azúcar de la caña de la miel, y la celulosa, que aparece en la hidrólisis de la celulosa. Entonces, fíjense que acá, estos son ejemplos de disacáridos, es decir, que tienen dos monosacáridos, y aquí tengo la unión de una glucosa con otra glucosa, acá tengo la unión de una galactosa con una glucosa, y así sucesivamente se pueden ir formando los disacáridos. Ahora, ¿qué son los polisacáridos? Es cuando gran cantidad de moléculas dexosas, es decir, que tienen 6 carbonos, se unen a través de enlaces glucosídicos para formar grandes moléculas. Entonces, fíjense que acá tenemos la unión de muchos monosacáridos, ¿cierto? Por eso llamamos polisacáridos, de muchos. Y se caracterizan porque son hexosas, tipo hexosas, se unen para formar moléculas grandes, y una de las moléculas más importantes es el glucógeno. Entonces, fíjense, existen 4 polisacáridos de importancia biológica: el glucógeno, que ya les acabé de mencionar, el almidón, celulosa y la quitina. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética en los animales y se almacena en el hígado y en los músculos de los vertebrados. ¿Listo? Cuando el organismo lo requiere, es decir, cuando el organismo necesite de una fuente de energía, lo que va a hacer es que este glucógeno que tiene almacenado en el hígado y en los músculos, lo va a degradar nuevamente a glucosa para que quede disponible en el metabolismo.
Esa es como la manera en que nosotros podemos utilizar esas fuentes de energía que están almacenadas en glucógeno. Lo degrado y luego lo puedo, como glucosa, emplear en el metabolismo. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, como almacenamiento de energía, los encontramos también en componentes estructurales de la membrana celular. Por ejemplo, la quitina no es cristalina, la encontramos en el exoesqueleto de algunos artrópodos. Y, por ejemplo, la celulosa se caracteriza porque es insoluble en agua. Bueno, ya para concluir, podemos resumir que las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas, que los organismos vivos contienen un conjunto característico y restringido de pequeñas moléculas compuestas basadas en el carbono, que son esencialmente iguales en todas las especies vivas, que las categorías principales de las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, y que los carbohidratos cumplen funciones biológicas muy importantes, como es el almacenamiento de energía y soporte estructural en algunas células. Los espero nuevamente en Teams. Muchas gracias.